1996. Monte di Procida es una localidad de la provincia de Nápoles. Fui allí personalmente a investigar, y ahí me encontré con los testigos, Luigi Caretti y su familia, que hicieron pública su historia. Este ovni voló en círculos sobre la ciudad sin ser molestado. Voló sobre la iglesia por encima del campanario y voló hacia atrás con una ligereza increíble, casi desafiando las leyes de la gravedad. Según nuestros cálculos, el objeto tenía unos 30 metros de diámetro. Este caso despertó tanto interés que nos invitaron a un programa de televisión en 2011. Este objeto era extremadamente curioso, porque parecía tener 3 esferas alrededor de un núcleo central transparente. Este es uno de los casos más probados, porque hay más de un relato de testigos. El video es bastante elocuente. Es uno de los casos más inexplicables que trata el centro mediterráneo. El video fue filmado en una vieja cinta VHS, por lo que los viejos casetes, para ser claros, son grabadoras de video y son difíciles de falsificar. En efecto, casi imposible utilizando medios normales. Paradójicamente, cuando vemos estas majestuosas naves extraterrestres en videos de YouTube, esas improbables naves espaciales visiblemente tejidas, el 99% de ellas son falsas. Es por eso que debe confiar en los centros de ovnis modestamente como el nuestro, porque trabajamos en avistamientos. Debes saber que las imágenes que nos llegan siempre son borrosas. Así que ahí está el factor sorpresa. En el momento en que un testigo o varios testigos ven algo inusual en el cielo, es obvio que llega algún tipo de emoción. Les invade un sentimiento de excitación, entonces están un poco agitados y, en general, siempre es así. Por supuesto, el impacto inmediato que siempre puede conducir a la cognición correcta, una lógica deductiva precisa, es diferente, pero nuestro instinto, nuestra sólida neurofisiología, a un nivel cerebral, nos lleva a no tener control de la situación. Entonces hay una desregularización natural que puede durar un segundo para algunos, para otros puede durar una hora, y entonces tenemos que aprender a manejar esa respuesta emocional. A nivel cognitivo, hay una predisposición, hay una desensibilización perfecta. A nivel emocional, no lo hay. Porque hay algunos componentes instintivos ligados al sistema cerebral como la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, que tienen, digamos, respuestas naturales dinámicas que no podemos controlar. Podemos controlar el pensamiento lógico, sí, pero la respuesta emocional no es controlable. Obviamente hoy, la gran mayoría de las personas están equipadas con teléfonos celulares. Las películas que hacen no son de la más alta calidad. Las imágenes no son claras. Tienen que encuadrar el objeto que inevitablemente aparece borroso en el video. Y además, los propios objetos están rodeados por una especie de halo. Y este es un clásico en los avistamientos de ovnis. Como si esta fuente de energía los hiciera parecer como si estuvieran envueltos en algún tipo de campo de energía. De hecho, siempre se les ve con este halo a su alrededor. Entonces, cuando juntamos todos estos factores, las imágenes inevitablemente se ven borrosas. Esto se debe principalmente a la mala calidad de las cámaras de los celulares. Mala en relación a las cámaras y videocámaras profesionales que se pueden encontrar en el mercado. Cazadores de ovnis, los ufólogos italianos. Mi nombre es Angelo Caranante y como trabajo profesional, por así decirlo, hago otra cosa en la vida. Pero tengo una gran afición a la que le dedico muchas horas al día. Y eso es la ufología. Este tema siempre me ha atraído, porque desde que era niño, yo mismo tuve la suerte de tener avistamientos de ovnis.
Y la ufología, por así decirlo, es una de esas pasiones innatas, como la pasión por la música o la pasión por el arte, algo que llevas dentro desde que naces. Y es precisamente esta pasión, esta predisposición innata que lleva a dedicarle muchas horas, sobre todo sacrificando muchas veces otros intereses, con respecto a este gran misterio que es el misterio de los ovnis. El Centro Ufológico del Mediterráneo es una asociación de investigación sin fines de lucro, fundada el 8 de marzo de 2010. Está registrada ante la ley, y su objetivo es tratar de ayudar a llegar al fondo de este gran misterio que intriga al hombre desde el inicio de los tiempos. Porque, incluso en la antigüedad, hubo muchas manifestaciones ufológicas. Mi nombre es Nino Capobianco y soy un profesional independiente en los campos de la psicología y la psicoterapia, ocupándome de las cuestiones relacionadas con las actividades sociales, dentro del trabajo social, por lo tanto, siempre en función de mis calificaciones de especialista. Desde que era un niño, tuve la oportunidad de conocer el tema de los objetos voladores no identificados. Me sentí atraído a ello, apasionado por ello, y a lo largo de los años siempre he realizado investigaciones en esta área. Hasta que tuve la oportunidad de participar e incluirme en este grupo, la Asociación de Centros Ufológicos del Mediterráneo. Y a través de este centro hice algunas de mis investigaciones, más específicamente con respecto al impacto psicológico en las hipótesis de civilizaciones extraterrestres. Era importante dar un paso en esta dirección, porque no pude encontrar ninguna investigación de ello. También a nivel internacional, no solo en Italia. Por lo tanto, me dediqué apasionadamente a desarrollar varios argumentos relacionados con los temas de ufología. La palabra impacto en sí significa lo que sucede en el conocimiento del individuo, en el razonamiento, en lógica deductiva que una persona humana puede realizar. Por lo tanto, impacto en este sentido psicológico, porque se refiere al aspecto cognitivo, la estructuración cognitiva del individuo y, por lo tanto, la realidad del conocimiento de uno, sus creencias. Y este impacto puede ocurrir cuando tomamos conciencia de ciertos fenómenos, sin descuidar, por ejemplo, los encuentros cercanos del tercer tipo. Pero sobre todo, el conocimiento que nos envían todos los días los medios de comunicación a todos los niveles. Con el término impacto, obviamente evaluamos el estrés que estos factores pueden causar relacionados con la ansiedad, los miedos y lo que nos sucede en estas circunstancias. Examinamos qué respuesta tiene este impacto en el individuo. El Centro Mediterráneo OVNI se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Nació como el Centro Ufológico de Benevento, por lo tanto, como algo puramente local. Poco a poco, nos hicimos más visibles recibiendo reportes, gracias a nuestro call center. Quien tiene un avistamiento, aún sin fotografías, porque en ufología también es muy importante el testimonio, puede contactarnos e investigamos estos casos. Cuando es posible, lamentablemente, no siempre, visitamos los lugares de los avistamientos para entrevistar personalmente personas y llevar a cabo encuestas e investigaciones donde ocurrieron los avistamientos. Cuando no es posible ir al lugar donde ocurrieron los avistamientos, investigamos, mediante entrevistas telefónicas. Cuando es necesario, también evaluamos psicológicamente a los testigos, para ver si son personas de confianza. Y entendemos esto a partir de muchos elementos que luego cruzamos. Con respecto a nuestra experiencia de campo, identificar la primera vez que salimos es un poco difícil. Pero una de las primeras veces,
desde el nacimiento del Centro Mediterráneo OVNI es el avistamiento que ocurrió en Albignaniello. Albignaniello es una localidad de la provincia de Caserta, en la frontera entre Caserta y Benevento. En esta localidad, varios testigos habían visto una extraña luz en el cielo, una especie de esfera naranja que luego filmaron. Hubo varios testigos y enviaron el material al centro OVNI. Analizamos estos videos y fuimos al sitio para investigar estos avistamientos. Digo avistamientos porque hubo más de uno. Este caso en Albignaniello, que si no recuerdo mal, debería datar de 2010, tuvo una resonancia tan fuerte que en el sitio web que creamos en ese periodo recibimos literalmente cientos de miles de visitas. Y precisamente por el interés que ha suscitado este avistamiento, el estudio de programas de televisión Aperto de Italia 1 vino a entrevistarme. Y esta entrevista fue difundida en las redes del conjunto de los medios. En esta zona de Albignaniello, Caiazzo, Rubiano, suceden cosas extraordinarias. Un granjero local incluso encontró un círculo en su césped, en el jardín frente a su villa, de varios metros de diámetro, con extraños ferales blancos. Se tomó el suelo para análisis, algunas muestras, incluso el pasto, y dijeron estos botánicos, estos científicos a quienes se les preguntó, que era un hongo del suelo. Pero esto es un poco extraño, porque en esa zona, dijo el dueño de la villa, pero también las personas que viven cerca, nunca habían visto tal fenómeno antes, y nunca volvió a ocurrir. En esta zona han sido muy frecuentes los avistamientos de ovnis. Muchas personas dicen que incluso han visto seres extraños, y entre los campesinos esto es muy, muy común. Ten en cuenta que en 1954, en esa zona, también estaba la historia de un campesino que volvió a su casa a los pocos días, porque había desaparecido. Y recuerda, estamos hablando de 1954, básicamente el amanecer de los medios. El hombre regresó a casa después de unos días, y obviamente sus familiares estaban encantados, pero contaron una historia extraña. La primera rareza es que aunque afuera estaba lloviendo, entró a la casa completamente seco. Había sido sanado de una enfermedad que había tenido y dijo que fue tomado en un avión extraño, una aeronave, en el cielo, a un lugar extraño por unos seres de muy baja estatura. Esta historia fue muy intrigante, porque claramente un agricultor, al no haber casi televisión, recordando que las primeras transmisiones de televisión nacieron en Italia en ese momento, por lo que un agricultor no podría saber acerca de los ovnis y los extraterrestres. Y en ese periodo, debo decir que hubo varios reportes de extraterrestres bajitos, como enanos, y similar a este es el caso de Rosalotti, que sucedió, si no recuerdo mal, en el norte de Italia, del que hablaba el periódico La Domenica del Corriere en esos años. Contaron de dos seres extraños que había visto cerca de una aeronave mientras iba a misa cargando sus medias. Por alguna extraña razón, estos seres, cerca de una aeronave en forma de rombo, conduciendo hacia el suelo, se acercó a ella, le robó las flores y las medias que tenía que usar para ir a misa. Por lo tanto, cosas muy extrañas, incidentes contados por gente absolutamente normal. Por supuesto, todo y más se ha dicho sobre los seres grises. Pero el hecho de que mucha gente hable de extraterrestres, muchos abducidos, muchos que fueron secuestrados, muchos que fueron contactados por extraterrestres, por así decirlo, indicaría que de hecho es una raza que realmente existe. Aunque no tengamos confirmación oficial de la existencia de estos extraterrestres.
Sin embargo, muchos hablan de extraterrestres nórdicos, que son altos y rubios con ojos azules. Otros hablan de estos seres grises, que tienen diferentes alturas, desde muy bajos hasta muy altos. Dicen que están desnudos, pero eso no es del todo cierto, porque estos seres seguramente tendrían un tipo de traje que es ceñido. Así que este aspecto también es intrigante, y hablamos de muchas otras razas. Desde un punto de vista científico, uno no puede dejar de hablar de hipótesis. Ciertamente hemos propuesto y pedido colaboración para formar un equipo de expertos, en el que obviamente tendremos psicólogos especializados en las distintas ramas, psiquiatras, neurólogos y también otros médicos especialistas. Sobre todo cuando hablamos de neurofisiología o incluso de la propia fisiatría, por el condicionamiento que haya podido tener la persona. Por lo tanto, el equipo también necesitaría estas experiencias profesionales, porque están vinculadas, por ejemplo, a la respuesta psicosomática a cualquier estrés sufrido por el testigo. En cuanto a la exploración ufológica, parece ser algo simple, pero requiere absolutamente muchas habilidades. Así que tienes que tener expertos en física, expertos en química, expertos en óptica, ufólogos que abrazan un poco de todo este conocimiento. Luego hay que analizar las imágenes. De hecho, funciona así. El informe del avistamiento llega. Una vez que llega el informe, cuando se acompaña de videos y fotos, es más fácil para nosotros, porque somos más capaces de contextualizar también las características del lugar donde ocurrió el avistamiento y comprender los hechos tal como ocurrieron. Entonces, cuando llega este video, este informe, hacemos una proyección inicial. Hemos recibido tantos informes desde el día en que nació el centro, el 8 de marzo de 2010, Día de la Mujer. Literalmente miles y miles de informes nos han llegado. Ahora somos capaces de distinguir entre las fotos y los videos, porque la mayoría de los que recibimos ya podemos saber de inmediato si estas imágenes son dignas de ser analizadas e investigadas. Una vez hecha esta primera elección, entre todo este copioso material que nos llega, sobre todo en verano, porque hay días bonitos y la gente pasa más tiempo afuera, tomamos las imágenes y las pasamos de inmediato a nuestros analistas, a nuestros expertos en video. Histograma de imagen, representación gráfica de la distribución tonal en una imagen digital. También tenemos expertos que buscan ver, expertos en mapas estelares y astronomía en esa área del cielo. De hecho, tratamos de entender en qué dirección, en qué punto cardinal se produjo el avistamiento, si hacia el norte, sur, este u oeste. Lo mandan, o nosotros mismos tomamos la posición precisa en grados de donde estaba el testigo. Así que realizamos estas comprobaciones para ver si pasaba un satélite en ese momento, si pasaban unos aviones, si había una fiesta, por ejemplo. Lo investigamos también para ver si soltaron globos de Cantoya, si el planeta Venus estaba en la zona o si pasó la Estación Espacial Internacional. Entonces es un trabajo muy minucioso. Al final de este procedimiento, por eliminación, también hacemos reuniones. Ponemos todo junto, vemos a la víctima y si no encontramos la solución, lo clasificamos como un objeto volador no identificado. A menudo, el objeto se identifica, como sucede en aproximadamente el 95% de los casos, por lo que de 100 casos, 95 se explican. Por lo tanto, el 5 queda sin explicar, y los clasificamos como ovnis, o con el término más moderno, FAIS. Cuando hablamos de condicionamiento, también hablamos de factores de estrés, que pueden ser concomitantes o también pueden ser causales en su origen, y por tanto, el estrés produce en el individuo una serie de emociones, reelaboraciones cognitivas que van a determinar un tipo de sufrimiento.
Entonces debemos tratar de entender el tipo de condicionamiento y por lo tanto la respuesta, si es una función de eventos concomitantes o una función de experiencias vividas en un periodo determinado. Y por lo tanto, entonces se convierte, o podría convertirse, en un condicionamiento clásico, en el que cada vez no solo la memoria vuelve a los episodios, o porque pueden ocurrir concomitantes, la persona puede sufrir problemas enormes. Esto puede variar de un individuo a otro, de estructuras pequeñas a grandes. Así que ciertamente la capacidad de resistencia que la persona tiene o puede adquirir debe ser evaluada, también para remediar el condicionamiento clásico. Es claro que la historia del individuo debe ser tomada en consideración, y también para entender si existe una predisposición por parte del individuo. En estas circunstancias y en estas fenomenologías que se nos cuentan, tengo que reconocer que un buen porcentaje de las personas que nos han contactado, que nos han mostrado su experiencia, que han mostrado signos de haber sido contactados por extraterrestres o secuestrados, y más, desgraciadamente, se ha comprobado que en un cierto porcentaje ha habido una predisposición, llamémosle una predisposición psicológica. Por lo tanto, en ese caso, el operador o el investigador debe tener cuidado. Pero en verdad, después de un corto periodo, uno logra reconocer las dificultades básicas que tiene la persona, incluso en el nivel psicótico. Es extraño e incorrecto el generalizar todo esto con respecto a los testigos, delegándolos a todos en una categoría visionaria. Incluso en ocasiones podemos referirnos a la esquizofrenia. Esto es dañino y no es un objetivo en nuestra investigación, porque estas personas también podrían estar condicionadas por este contacto, por esta fórmula de experiencia, y también han tenido una predisposición que los llevó a este estado. Pero es posible que se puedan recuperar y continuar con seguridad su experiencia. En cuanto a la forma de la tripulación, obviamente tenemos muchos casos interesantes, como el de Iglesias, que sucedió en 2014, cuando una familia de Portoscuso, que está a unos 20 kilómetros de Iglesias, fue literalmente perseguida por un ovni. Una de las hijas en el carro, en este carro viajaba una familia, le dice a su madre: un objeto nos persigue, algo en el cielo. Su madre responde como si este objeto en realidad pareciera que los estaba siguiendo. Llegan a casa, cerraron el portón y parecía que este objeto hacía los mismos movimientos. Estaban asombrados, lograron filmarlo y también lo enfocaron. Al principio era triangular. También puede ver esto en las imágenes del video que filmaron. Y de repente ves toda una serie de luces. Y no está claro si se trataba de un solo objeto o de muchos objetos en formación. Estaba oscuro, pero las voces de los testigos se pueden escuchar claramente, especialmente las de los niños, quienes testifican la realidad de este avistamiento. Después de unos minutos, este testigo, la madre de los niños, llamó a su hermano a varias decenas de kilómetros de distancia, y es inexplicable que este hermano llegara a la casa después de un par de minutos. Ni siquiera ellos pueden explicarlo. Casi un supuesto episodio de teletransportación, del tiempo perdido, como dicen en la ufología. Casi como si hubiera sido teletransportado desde un lugar más alto. De hecho, todavía no entienden cómo el hermano de esta mujer logró llegar tan pronto, en 2 minutos, desde una distancia de varios kilómetros. En 2010, en Crispano, en la provincia de Nápoles, ocurrieron algunos hechos muy extraños. Un operador ecológico estaba con unos compañeros. Era temprano en la mañana de un día de mayo, y en ese periodo hubo una llamada alerta ovni, que es muchos avistamientos realizados en un área restringida.
Mientras estos 3 operadores ecológicos estaban trabajando, en cierto punto temprano en la mañana, sintieron que estaban siendo observados. Se dieron la vuelta y vieron 2 esferas rojas bastante grandes sobre ellos. Se quedaron un rato mirándolas, después de lo cual las esferas desaparecieron. Esa misma mañana hablaron del suceso con varios de sus conocidos, y la noticia se esparció como la pólvora. También porque se decía que en Crisparo habían dibujos en los campos, círculos en la cosecha. La policía intervino porque había mucha gente. Entonces las fuerzas del orden intervinieron y acordonaron estos campos, que, lamentablemente, mientras tanto, fueron devastados. Fueron desfigurados por los muchos curiosos que acudieron para ver lo que había sucedido. Los dibujos hipotéticos que allí se encontraban seguramente fueron destruidos. Después de muchos años, no te diré de quién y cómo, pero desde hace 2 o 3 años tengo las fotografías tomadas desde arriba de estos dibujos. Pero desafortunadamente, después de haber sido desfigurados por los espectadores. Las imágenes sugieren que tal vez hubo algo llamado agriglifo o círculos de cultivo, que sin embargo no era un campo de trigo, pero era otra cosecha. Ahora no recuerdo qué tipo de cultivo. La policía lo acordonó todo. ¿Pero qué hizo la fiscalía? Decomisaron los videos tomados por las cámaras que estaban en un poste ahí, que marcaba el punto exacto donde estaban los dibujos. El hecho es que simplemente desaparecieron, fueron incautados. De hecho, incluso la policía de tránsito nos dijo que estas autoridades judiciales vinieron y se incautaron de los videos. Desafortunadamente, no pudimos tener acceso a estos videos. Pietro y Angela, quienes también formaron parte de un caso del centro ufológico, iban en el carro. Eran novios en ese tiempo, el 8 de mayo de 2010, si no recuerdo mal. Vieron este objeto multicolor en el aire, unas decenas de metros sobre el suelo. Prima andava da un lato, ora va da un altro. Vieron este objeto acercándose. Era bastante grande. Incluso estimaron que era más grande que un automóvil. Por el miedo, la pareja se refugió en el automóvil, porque este objeto inquietante estaba en completo silencio. Eventualmente, el objeto salió volando y la pareja salió del auto bastante asustada. Che fa? Diventa più piccolo. Si è fermato là. No, cammina però lentamente. Cammina lentamente. Si è fermato però adesso. Sì, ma prima luccicava di più. Perché era più vicino, Pietro. Poi, sì, poi è più lontano. Al final, contactaron con nosotros y publicamos el video. Excluimos la idea de un dron porque también hicimos investigaciones en el área. Había alguien que quería publicidad. Dijo que su helicóptero cuádruple, su dron, estaba volando en esa área. Pero eso no era cierto, porque dijo que estaba a 200 metros y que estaba pilotando el dron. Pero no es cierto, porque la zona tiene muchos edificios. Así que comandar ese dron a 200 metros de distancia es imposible. La persona nunca había estado en el área, así que era absolutamente un objeto volador no identificado. Puedo confirmarlo. La empatía, como bien dice su etimología, es ponerse en el lugar del otro para enfrentarse. El interlocutor puede ser más que un interlocutor. Poder entrar en sus problemas, saber percibirlos, saber cómo compartirlos y cómo sacarlos de su situación.
Hablé sobre esto en profundidad en el libro de Impacto Psicológico, porque es consistente con lo que es la intervención extraterrestre. Si reflexionamos sobre la positividad de que la civilización extraterrestre posiblemente esté relacionada con nosotros, uno de los primeros elementos fundamentales que se destaca es la empatía, reconocimiento del otro y ponerse en el lugar del otro, que luego, en una segunda fase, también se convierte en solidaridad. Ahora bien, este es un tema fundamental, no solo en sí mismo, sino que debe involucrar al ser humano en su ontología. Y muchas veces nos preguntamos acerca de este impacto psicológico. Nos preguntamos, ¿dónde está la empatía? ¿Dónde se fomenta la empatía? ¿Dónde se alimenta la empatía? Porque entonces la empatía no solo lleva a la solidaridad, se convierte en solidaridad, sino que también lleva a la compasión. Por lo tanto, la compasión no en un sentido despectivo de compasión hacia el otro, sino en la compasión de compartir y por tanto en la solución del problema. ¿Dónde está esta compasión? Esto es lo que preguntan los extraterrestres. Eventualmente nos alientan a proceder en esta dirección. Pero ¿cuál es la respuesta empática que da el ser humano? Hay un valor que es muy evidente en quienes afirman, sin evidencia científica, que han sido contactados, que están en contacto, que han tenido encuentros cercanos. Son individuos que muestran otra experiencia de vida, que dan otra forma de atención a la dinámica humana, y viven en un agujero de manera positiva. Es obvio, dirás. Hay religiones, empezando por la occidental que es el cristianismo, que siempre han dado esta información y tratan de facilitar a la población a continuar en este discurso. Esta fenomenología empática no entra, apenas entra la estructura cognitiva humana y es una situación bastante emblemática. Ciertamente no es una señal positiva, y esto debería hacernos reflexionar. El 13 de marzo de 1997 ocurrió el famoso avistamiento masivo de Phoenix. ¿Pero qué son los avistamientos masivos? Los avistamientos masivos son avistamientos de ovnis, por, como su nombre indica, una multitud de personas. Con respecto a este incidente en Phoenix, en los Estados Unidos, hubo más de 10,000 personas involucradas en este avistamiento masivo. Obviamente intentaron encontrar una solución a este misterio, porque una miríada de luces había sido vista en el cielo. Algunos dijeron que tenían forma triangular, otros vieron formas delta, como la formación que toman los aviones. Alguien también dijo que vio un enorme objeto triangular, cientos de metros de largo, e incluso oscureció las estrellas. Se filmaron videos, y se habló abiertamente de los extraterrestres en ese momento. Y esa noticia se esparció como la pólvora. El gobernador de Arizona convocó una conferencia de prensa. Parecía que quería hablar de este fenómeno. En cambio, hizo que alguien se disfrazara de extraterrestre, diciendo que él era el culpable, para desacreditar toda la historia. Después de muchos años, el gobernador volvió al tema, y dijo que incluso para él, todo el asunto era inexplicable. Se dijo que en esa ocasión se lanzaron cohetes para ejercicios militares. También se dijo que eran aviones que volaban en formación. Después de muchos años, todavía no hemos podido encontrar la solución. Pero en realidad las explicaciones dadas, las explicaciones convencionales, podrían conducir, y con esto no quiero decir que sea cierto, a una solución convencional a este avistamiento masivo. Lo que en realidad podría ser puesto en duda dentro de la concepción, por así decirlo, ufológica.
Recuerden que este es uno de los muchos avistamientos masivos. Uno sucedió en Los Ángeles, en 1942, cuando un objeto volador no identificado se avistó sobre Los Ángeles. Toda la artillería del ejército estadounidense se desató sobre este objeto. Al final, hubo varios muertos por fuego amigo, las balas que volvían a la tierra. El objeto no recibió ni un solo rasguño y, tal como llegó, se fue, intacto. Otros avistamientos ocurrieron en Bélgica a finales de los 80s, principios de los 90, cuando objetos muy rápidos, en forma triangular, volaron frente a los aviones que intentaban alcanzarlos. Literalmente desaparecieron en un instante a una velocidad absurda. En definitiva, hay muchos casos como el de Florencia en 1954. Durante un partido de fútbol entre Pistoiese y Fiorentina, cuando se interrumpió el juego, precisamente por estos extraños objetos que pasaron sobre el estadio. Por lo tanto, estos avistamientos masivos, sin duda, argumentan a favor de la realidad de ovnis. Sus dispositivos, estos objetos voladores no identificados, en ese famoso 5 a 6% de los casos que quedan sin explicación, tienen absolutamente poco rendimiento convencional, más allá de los rendimientos que cualquier aeronave terrestre pueda alcanzar. Solo considera las últimas revelaciones del gobierno de los Estados Unidos sobre los famosos ovnis Tic Tac, de los cuales se han hecho públicos algunos casos ocurridos a partir de 2004. Existe este objeto en forma de un tic-tac filmado en video, que desde una altura de varios miles y miles de metros y a una velocidad de Mach 20, en solo unos momentos, a unas décimas de segundo, volaron hasta la superficie del agua. Obviamente, cuando vieron el desempeño de esta aeronave, el ejército de los Estados Unidos quedó asombrado, porque incluso las balas no pueden viajar a esta velocidad. Mach es una medida de velocidad basada en la velocidad del sonido. La velocidad máxima de una bala es de 559.99 metros por segundo. Mach 20 es equivalente a 6.250.41 metros por segundo. Estos objetos no tienen protuberancias, no tienen alas, y son algo más allá de cualquier lógica terrestre. Parece que no tienen aberturas, son absolutamente aerodinámicos, y sobre todo, estos llamados objetos intermedios son capaces de viajar a través del agua. Del agua pasan a la atmósfera e incluso son capaces de ir al espacio. Actualmente, la tecnología humana de este tipo no puede alcanzar estos rendimientos en absoluto. Un F-15E Strike Eagle o F-16 Falcon consume alrededor de 86.06 litros por hora. Un auto viajando a 100 km por hora consume de 6 a 7 litros de gasolina en 60 minutos. Estos objetos no tienen sistemas de propulsión visibles. Por ejemplo, nuestros aviones de combate, incluso los más futuristas, liberan gases de escape, pero estos objetos, nada. Para llegar a este resultado, probablemente, casi definitivamente, no usan motores de combustión. Motores de combustión que liberan gases nocivos para el medio ambiente. Todo el mundo sabe de las famosas 7 hermanas, las 7 compañías petroleras, los 7 patrones que tienen enormes intereses económicos, y por lo tanto, es obvio que si fuera posible, si esta capacidad de tener energía libre para todos fuera revelada, obviamente con este sistema que los hipotéticos extraterrestres ciertamente tienen, digo hipotético, pero estoy casi 100% seguro de que son extraterrestres. Si tuviéramos esta energía, obviamente todo el sistema económico mundial colapsaría. Por eso pondría en crisis la economía porque todo el sistema o los intereses o las ganancias de estas multinacionales, de estas compañías petroleras, colapsarían. Además, junto a esto, tendría un impacto en la sociedad, en la religión, por lo que sería realmente un impacto devastador.
Curiosamente, en lugares donde hay volcanes, recibimos muchos más reportes que en otros lugares. Por ejemplo, Catania, donde está Etna, y también cerca del Vesubio. Varios lugares alrededor del Vesubio, desde donde, extrañamente, recibimos informes en cantidades anormales en comparación con otros lugares. Lo que nos lleva a concluir que probablemente, como el volcán Popocatépetl, que es bastante difícil de pronunciar, en México, también demuestra que estos objetos se pueden ver incluso entrando en la boca de estos volcanes. Y en esta localidad mexicana, en varias ocasiones, se han visto enormes objetos cilíndricos entrando o saliendo de los volcanes. Y esto es inexplicable, porque si fuera material de lava, el material que se deriva de la erupción de un volcán, solo saldría del volcán. Pero sobre todo, no sería una forma cilíndrica alargada la que entrara en él. Y esto indicaría que se trata probablemente de objetos de carácter convencional. Y lo mismo también ocurre cerca de Etna, donde hemos recibido varios avistamientos que hemos publicado recientemente, al igual que el Vesubio. Entonces probablemente haya alguna conexión entre los ovnis y los volcanes. Tal vez estén interesados en la energía de estos volcanes. Quizás tengan algún interés científico. El hecho es que esta conexión ha sido inequívocamente establecida. La desensibilización, como término etimológico, ya se expresa en sí, siendo una perspectiva de sensibilizar positivamente al individuo sobre temas que le han creado problemas. Podemos hablar, por ejemplo, de fobias. Podemos hablar de estructuras emocionales, de respuestas no positivas en algunos contextos. Por lo tanto, la desensibilización apunta como una estrategia para lograr que la persona regrese a su sensibilidad original, una sensibilidad normal. Está claro que la desensibilización que he obtenido en relación al impacto psicológico toma su ejemplo de la desensibilización estructurada. No solo en el campo psicológico, pero en el ámbito clínico y por lo tanto en general. Decíamos, una estrategia creada de tal manera que la persona pueda acercarse al tema fóbico u otros problemas de manera serena y luego llegar a una correcta gestión de ese momento, que él o ella debe vivir. En el campo de la ufología, la desensibilización apunta a la misma situación, en el sentido de que pueden existir grupos de personas o personas alejadas de esta realidad. Inicialmente, en el libro, hablé de categorías de personas que siempre han acogido la visión de la hipótesis extraterrestre, gente que pide información y es escéptica y gente que niega el fenómeno. Y luego hay personas, sin embargo, que, como dije, lo aceptan, están de acuerdo y están acostumbrados a discutir problemas, ver situaciones, discutir, aprender cosas nuevas. Por lo tanto, para aquellos que no son cercanos a esta sensibilidad, es bueno que puedan pasar por esta fórmula estratégica de desensibilización. Yo personalmente confío en que los gobiernos, al no darle a la humanidad, a los muchos centros ufológicos y al mundo entero, la afirmación concreta de decir, sí, hay realidades no convencionales con respecto a la Tierra. Confío en que esta apertura, no total, sea parte de la estrategia de desensibilización y por lo tanto, caracterice a la mente humana una relación diferente a la que tiene con la Tierra. Que hay fórmulas, hay fuentes y digamos entidades distintas a las nuestras. Parece sencillo decir esto, y sin embargo no sabemos hasta qué punto una persona humana puede permanecer orientado. Tomemos el ejemplo de Orson Welles en 1937. Todo el mundo sabe que lanzó estas emisiones de radio, más de una, en las que creó esta alarma por la llegada de extraterrestres.
Así que existe una supuesta leyenda urbana de que hubo muchos suicidios. Esto no es cierto, está probado. Claro que algo pasó, pero de eso a un suicidio masivo no es posible. Hicieron varios episodios y al final, poco a poco, también hubo un momento, entre comillas involuntarias, de desensibilización. Entonces, a partir de ese periodo, sucedieron muchos casos, y la ufología dice, la ufología que comenzó a partir de 1947, aunque no estoy de acuerdo con eso, dice que condujo precisamente a la desensibilización. Y hoy creo, como también digo en mi libro, que esta desensibilización ha logrado excelentes resultados. Finalmente han decidido darnos información real. El 21 de junio de 2021, se publicó un informe del Pentágono sobre 144 avistamientos, 143 de los cuales no se explicaron. Hablamos de avistamientos por personal calificado. Por lo tanto, los pilotos son personal capacitado. Con esto quiero decir que son bastante confiables. Así que 143 de 144, uno era un globo meteorológico desinflado, lo que significa que este es un enorme porcentaje y que el fenómeno es verdaderamente notable. Cabe señalar que en lo que respecta a esta divulgación, se debe en gran parte a Luis Elizondo. Elizondo es un exagente estadounidense que incluso renunció a su trabajo y se unió a un grupo llamado To The Star Academy, formado por Tom DeLonge, quien es el guitarrista del grupo Blink-182. Así que este hombre logró reunir a un grupo de personas con información privilegiada, un grupo de expilotos, científicos, etcétera, etcétera, que han sido parte de proyectos secretos de Estados Unidos. De hecho, esta revelación, hecha más tarde por el New York Times hace unos años, alrededor de 2017, si no recuerdo mal, acorraló a las autoridades estadounidenses, obligándolas a revelar que efectivamente había un programa llamado AATIP, que venía ocurriendo desde hace varios años, y que también incluía a Luis Elizondo, quien renunció precisamente porque había visto que el fenómeno ovni no se tomaba en serio. Y al final salieron varios videos. Y esto es probablemente solo la punta del iceberg de este fenómeno. Seguramente nos están diciendo muy poco. No olvidemos que ha habido más novedades, porque la NASA también ha entrado en juego, y dentro de este año, la NASA también debería publicar su informe sobre objetos voladores no identificados. Además, también debemos agradecer a Jeremy Corbyn, un documentalista estadounidense que ha contribuido mucho a esta divulgación, al igual que John Podesta, quien es un ex jefe de gabinete de gobiernos americanos del periodo de 1999 a 2001. La desensibilización siempre sirve para acostumbrarse a afrontar tanto un acontecimiento de esa época, de ese momento presente, como lo que puede pasar en el futuro. Y entonces realizamos retroalimentación previa a la futurización. Si estamos indicando, si estamos trayendo ejemplos, a veces incluso gigantescos ejemplos discutibles sobre valores espaciales y otros medios de transporte no convencionales, no reconocidos, esto también es una forma de desensibilización. Sería diferente si de repente, en un territorio determinado, aterrizara un vehículo no convencional y pudiera provocar situaciones nunca antes vistas, incluso en el presente, incluso con la desensibilización. De hecho, en el año 1700, hubo un episodio de una aeronave, que en aquellos tiempos era impensable, que produjo gran pánico en la comunidad. E incluso describieron varias muertes ligadas al miedo, causado por el temor a este estruendoso medio de transporte, que incluso trajo, podríamos decir, contaminación a este territorio. Hoy, comparado con ayer, hay una nueva realidad de apertura de los gobiernos centrales que comunican fenómenos e indirectamente responden a la evidencia.
a la realidad de estas circunstancias ufológicas. Ayer era menos posible, y por ello intentamos, a través de un cuestionario, comprender mejor la fenomenología del impacto. Y también se convirtió en un eslogan, el impacto psicológico, que luego se puede ver en una investigación de 360 grados. Entonces, la idea del ser humano ajeno a sí mismo es un discurso muy profundo. Podemos entender que no en la investigación, sino en la composición evolutiva de su propia identidad, de su propio yo, una persona se recupera a sí misma a través del aprendizaje y la imitación, desafortunadamente, a veces negativa, de la fenomenología externa, que puede ser, por ejemplo, contactos sociales, contexto social, problemas sociales. A medida que evoluciona gradualmente, adquiere su propia identidad fuerte, que por lo tanto también se convierte en algo así como una identidad ajena, que otros tienen colocada directa o indirectamente en su bagaje cultural, y por lo tanto en sus rasgos de personalidad, en sus características. Al mismo tiempo, ¿cómo podría intervenir la clipología respecto a lo que el individuo debería saber, debería apreciar? ¿Deberían insensibilizarse con respecto a la fenomenología extraterrestre? Es muy simple. Esta ideología, en primer lugar, su etimología nos dice que proviene de Clípeos, el famoso escudo de los romanos, y por tanto, en cuanto a la ufología antigua, se refiere a lo que fue la clipología de los romanos, quienes habían identificado en este fenómeno, comparándolo con el escudo de Clipeus. Por lo tanto, hablaron de clipología. Por lo tanto, el escudo de este objeto volador es similar al escudo. La clipología en la ufología es muy importante, porque nos hace entrar en una lógica de retroalimentación. Sabemos bien que la retroalimentación es el control tanto del momento presente y, si es necesario, del pasado. Entonces, podemos comenzar a revisar nuestra ontología de ayer, hace una hora, hace siglos, eras atrás, todo el camino de vuelta al principio. Al principio, los albores de la historia de nuestro planeta. Entonces, esta retroalimentación que luego se vuelve específica, ya no es una retroalimentación generalizada. Estamos aquí y podemos dar retroalimentación generalizada preguntándonos cuántos minutos de discusión estamos teniendo. Mientras que en este caso se refiere a lo que nos cuentan los hechos históricos y demuestran de manera inequívoca la lógica ufológica en el pasado, en todas las áreas de la historia humana, no solo en nuestra occidental. En tus reflexiones noté que en mi texto puse más énfasis en la occidental, digamos en relación a los otros continentes, por ejemplo, los importantísimos sudamericanos, pero también y sobre todo las civilizaciones orientales que anteceden a la nuestra, anterior a nuestra cultura. Entonces esta consideración, este conocimiento que nos han transmitido es muy importante. No tenemos que mirar al cielo día y noche para ver si existen extraterrestres. Nuestra retroalimentación ontológica nos dice, porque no podemos considerar tonterías las palabras escritas por Cicerón, por los mejores escritores, pero también por las personas más sencillas que nos han contado en muchas situaciones. Así que la novedad que probablemente me permití darle a la investigación ufológica fue esta retroalimentación. Entonces, retrocediendo en la historia y estudiando la misma, descubrimos que siempre hemos sido visitados por entidades extraterrestres. ¿Son confederados? ¿Están relacionados con lo que nos dicen las religiones? No nos importa. En este momento nos interesa trabajar la retroalimentación y descubrir que podemos tener la respuesta a nuestra existencia desde el pasado.
En los últimos 10 años, a partir de 2010, cuando también realizamos conferencias a nivel nacional en Roma, en Moderna, recuerdo que insistí mucho en la retroalimentación. No porque fuera un trabajo de persuasión, sino que era mi medio de investigación, lo que me transmite el tema que trato. Y por lo tanto puedo decir, digamos, que en realidad surgieron un sinfín de publicaciones relacionadas con el pasado. Pero no solo la investigación, sobre la Biblia, sobre las vímanas, sobre budistas, libros textuales, etc. Pero todas las fuentes han sido investigadas completa y minuciosamente. El territorio, la arqueología, las referencias históricas, directas e indirectas, como mencionamos antes, Cicerón, que demuestran esta grandiosa realidad. Y muchos autores realmente llegaron a escribir obras espléndidas. Y eso era lo que yo quería. Entonces, la retroalimentación, retomando su pregunta, es inevitable, y la clipología es un claro ejemplo. Incluso puedo decir, paradójicamente obsoleto, porque este fenómeno es claro, inevitable, indiscutible. Casos de mutilación de ganado constituyen una parte bastante intrigante de la ufología, o al menos eso se cree, porque no ha sido posible entender el origen de este gran misterio. Especialmente en los Estados Unidos, donde la gente está más atenta a los fenómenos ovni. Y esto es consecuencia del incidente de Roswell, el 2 de julio de 1947. Este caso tuvo un efecto de sensibilización verdaderamente notable en la población. Entonces los estadounidenses están muy atentos al fenómeno ovni. Se ha prestado gran atención a este fenómeno de las mutilaciones animales. Los animales muertos se encuentran con características absolutamente extrañas. Sus cuerpos están completamente desangrados, sin una gota, con quemaduras en el tejido blando del cuerpo. Partes que han sido eliminadas, que han sido removidas, los demás órganos, los genitales, etc. Ahora, alguien podría decir que son los depredadores quienes hacen esto, pero este no es el caso, porque en primer lugar, nunca se han encontrado rastros de depredadores. Y digamos que cuando hay estos fenómenos, de hecho, cuando hay estos cadáveres de animales mutilados horriblemente en tantos casos, porque también se extirpan otras partes del cuerpo, los depredadores ni siquiera se acercan a los cuerpos. Estos animales casi siempre están acostados de un lado, y todos los huesos están pulverizados donde están acostados, están rotos, lo que significa que estos cadáveres quizás han sido arrojados desde cierta altura. Y esto explicaría que esté prácticamente aplastado el esqueleto en correspondencia a la parte que yace sobre el suelo. Muy a menudo se han visto objetos voladores no identificados volando en estas áreas. Entonces hay algunos ufólogos que creen que esto es probablemente obra de extraterrestres. ¿Pero por qué razón? Tal vez, hipotéticamente hablando, necesitan algo relacionado con el cuerpo de los animales, para fines que desconocemos. No, raga, io li sto riprendendo, si vedono. No, vabbè, questa è una cosa troppo strana. Ma come fanno? Sono 3 aerei là. Non sono aerei, non sto pensando. Ma ti ha detto che non era? No, Vincenzo, ne erano due. Oh, inizialmente ne erano due, si sono sdoppiati a tre. No, sono sempre stati 3, ma non fanno forme strane. Guarda che cazzo stanno facendo, ma che sono? Miki, ma tu riesci a Secondo te che Sì, le sto riprendendo. stanno seccando tutti, guarda. Oh, si spegno. Uno è sparito. Ma sto terrazzetta. Che cazzo è? A me non A me si vedono, ragazzi. Ma si può avvicinare? No, questi ti pigliano per pazzi. Guarda, una mo' è sparita. Cose di pazzi, veramente. Mo sì.
Oh, guarda come stanno Francesco, vicini non quei so, due, come eh. fanno a stare così vicini? Ma fermi. Ho capito. Ma obiettivamente, Dov'è? Come fanno a stare quei due aerei così vicini? No, no, voglio, è troppo una È cavata. diventato un puntino, mo si è spenta. Così a intermittenza, ma che cazzo è? Ma che a me fanno impressione. Si è spento. Si è spento. Cioè, si è Oddio, ma spento. state Vai, me lo dirà l'altro quello. Cioè, uno si è spento e pure il secondo si è spegnendo. No, No, raga, Michele, cioè, se si vede bene. io l'ho ripiato abbastanza bene.